estamos acá nosotros. Dice Esdras 6:19 en la NBI: los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Pascua es simplemente lo que se entiende, o cuando se estudia Pascua, es paso de la esclavitud a la libertad, paso de Egipto a la tierra prometida. Ahora, este paso, suena tan corto la palabra paso, pero paso en sí es un proceso. Paso de esclavitud, paso de Egipto es un proceso, porque nunca el pueblo salió de Egipto para llegar sin escala a la tierra prometida, sino que tuvieron que pasar por un proceso, y un proceso que el mismo pueblo dificultó, o el mismo pueblo hizo que el proceso se alargara y fuera más doloroso para ellos, porque les tengo que decir algo, y es que ningún proceso es indoloro. Todos los procesos duelen, porque una de las palabras que se traduce como proceso es expansión. Es tan lindo leer las palabras y la promesa de Isaías 54 cuando te dice: extiende el lugar, extiende tu sitio, refuerza estacas. Y es tan bonito leer eso, pero cuando Dios nos manda a extendernos, cuando Dios nos manda a expandirnos, sí o sí, esto implica momentos de dolor. Momentos de sacar ciertas cosas para darle paso y espacio a unas cosas nuevas. Entonces, estamos ahora acá hablando de Pascua, y es que simplemente lo que estamos celebrando es el paso por el desierto. Y en el desierto nos gozamos. En el desierto tenemos que aprender a gozarnos. En el desierto tenemos que aprender a depender de Dios, a amarlo a Él, a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz para obedecer la voz, para obedecer la instrucción de Dios. Yo no escucho voz de Dios simplemente para: ay, qué lindo habla de Dios, ay, el Señor es tan bonito, ay, el Señor habló tan lindo. No, cuando yo escucho la voz de Dios, lo que Él espera de mí es que yo obedezca. Y obedecer, ese paso de obediencia no es fácil. Hay cosas que no son fáciles sí, de caminar con Dios, pero hay otras cosas que son en realidad más difíciles, y otras que pasan de ser más difíciles a ser dolorosas, y en medio del dolor se aprende obediencia. La obediencia cuesta, ¿o no les costó levantarse hoy? ¿O todos salieron con una sonrisa de la cama diciendo: ah, en la iglesia, oh, estoy cansado, me siento fatigado, dormí, pero como que no dormí lo suficiente? Son cosas que son muy humanas, ¿verdad? La obediencia cuesta. Oh, y el tamal, no, hoy no está mal. Hoy es día de ayuno. Entonces, la obediencia cuesta, y nos va a costar siempre estar dejando cosas para poder expandirnos. Entonces, vamos a entrar a la palabra que el Señor hoy nos ha entregado. Voy a leerlo primero en la Nueva Traducción Viviente, pero lo vamos a estudiar en la NBI. Son 8 versículos los que vamos a estudiar en este día. 8. Yo les decía a ustedes la palabra para el año, ¿cuál es? Salmo 65. Salmo 65. El Salmo 65 vamos a estarlo recordando todo el tiempo porque tiene 13 versículos, son 13. El primer versículo es el que nos marca toda la bendición de los 12 versículos, que son las 12 cosechas, una por cada mes del año. ¿Qué dice el primer versículo del Salmo 65? ¿Qué habla? Son dos cosas: adoración, alabanza y cumplir promesas. Cumplir promesas. Adorar a Dios y cumplir promesas. Por favor, aprendamos a tener palabra. Aprendamos a tener palabra. Esto es parte del carácter de una persona. Cuando una persona se compromete con Dios en algo, tiene que bregar, esforzarse, aún contra todo lo que hay en su ser que le quiera impedir cumplir, debe esforzarse por cumplirle al Señor. Y la adoración. Son dos condiciones de las cuales se derivan las 12 cosechas, las 12 promesas, una promesa y una cosecha para cada mes del año. ¿Listo? ¿De ahí partimos? ¿Listo? Ok. Vamos a estudiar Ezequiel 36, 25 al 32. Ahora empezamos con la palabra de este día.
Ezequiel 36, 25 al 32. Dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, acuérdense de esto, dice el Señor. Esto lo habla el Rey soberano, Dios eterno. No lo hago porque ustedes se lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Amén y amén. Lo hablábamos con Marley hace un rato, hace quizás una hora. Estábamos hablando sobre esto y yo le decía a ella: el último verso de esta predicación habla lo que tú me estás diciendo. Nada nosotros recibimos de parte de Dios porque lo merezcamos, ni siquiera es porque lo merezcamos. Pero hay unas leyes que son bíblicas y son inalterables. Ley es ley, ley es ley. Contra la ley no hay nada que ni tú ni yo podamos hacer. Hay una ley establecida, un decreto. Tú haces esto y como consecuencia de hacer esto te viene esto. Si lo que estás haciendo es incorrecto, por la ley vas a ser juzgado y castigado. Por ley, por misericordia y gracia, Dios muchas veces cuando venimos a Él en busca de esa gracia, Él nos exime y nos guarda aún de cosas que merecíamos. ¿Por qué? Por misericordia. Porque misericordia es que Dios te exime aunque te lo mereces, te mereces la reprensión de Dios, pero por misericordia el Señor como que te saca de la situación y te extiende su amor y te dice: ok, te merecías esto, pero como apelaste a mí, a mi amor y a mi gracia, voy a tener misericordia de ti. O sea, y acá nos está hablando, no es porque nosotros merezcamos nada, pero sí hay leyes inalterables como son el diezmo o el ofrendar, el diezmo. Entonces hablábamos con Marley de un caso específico donde se nota en una persona su diezmo y Dios, ella está orando por algo específico que quizás para algunas personas no sea importante, pero para Dios sí es demasiado importante cuidar todo lo que tiene que ver contigo y lo que te rodea. Para Dios esto es importante. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que te guarda, que te ve. Dios es un Dios de detalles. Sí estamos viviendo un caos, sí hay guerra, sí hay hambre, pero tú eres hijo. Y aunque tinieblas cubren la tierra, sobre ti alumbra su luz de gloria. Esto es algo real. El Señor Jesús se atrevió a tanto, enseñándole a la gente, porque cualquiera diría: no, es que no es correcto. No, el Señor se atrevió a dejar la enseñanza para que nos quede bien claro. Miren a las aves. Ellas ni siquiera tienen granero, ellas ni siquiera. Mira cómo Dios les cuida. Dios les cuida. Entonces yo veía ayer en un paseo por la tarde como un ave cazó una culebra de esas pequeñitas que están acá en Bogotá, en el parque. Y el ave tiene hambre y Dios le entrega la provisión y ella simplemente tiene que ir a tomar la provisión. Esto le implica un trabajo, sí, de desplazarse,
despojarse de su comodidad, llegó hasta donde está su provisión de proteína, la recoge y se la lleva a un lugar seguro para alimentar su nido. Dios le dio y le cuidó. Creó a alguien que iba a suplir la necesidad de esta ave en el momento justo, en el momento preciso. Entonces Jesús dejó claro, yo cuido de ustedes. Pero dice la Biblia y es clara, pero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Se nos olvida este principio y esto es una ley. Se nos olvida y lo dejamos en el cajón más guardado, más escondido. Y esto es ley, ley de Dios. Busquen, porque hay un mandato, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Jesús les decía, cuando vayan y prediquen, díganle a la gente, el reino se ha acercado. Esa era la comisión, vayan y díganle a la gente que el reino ya está cerca. La salvación. Y nosotros no podemos vivir como vive todo el mundo en la tierra, entendamos esto. La gente vive para sí mismos, para apacentarse. La queja del Señor en el libro de Ageo es, ustedes se dedicaron a construir sus casas, a cuidar mucho de lo que tiene que ver con su preocupación, con su necesidad. Y no es que Dios desconozca la necesidad, porque Cristo lo viene a enseñar claramente. Ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo, aparte de los lirios, que son una cosa espectacular en su fragancia, por lo que emanan, pero por su esplendor en su ropa, en su ropaje. El Señor dijo, no se preocupen, tranquilos, confíen y Dios hará. Y nosotros debemos movernos de acuerdo al principio y a la ley bíblica. ¿Cómo vive la gente? Para apacentarse a sí mismo. La gente vive enfocada en trabajar tanto tiempo. Y no es que el trabajo esté mal, no es que ser diligente sea malo, al contrario, el que no trabaja pues no debe comer, tiene que ser esforzado. Hace poquito una señora me comentaba el testimonio y me decía, todo el mundo se fue y la jefe le confía tanto el negocio a ella que le entrega las llaves del negocio. La jefe se fue de viaje a vacaciones y los empleados se fueron de viaje también a vacaciones y la que se quedó con las llaves dijo, esta es temporada alta. Todo el mundo está descansando y ya va a venir mi tiempo de descanso. Porque hay que ser entendidos en los tiempos. Hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos para en realidad descansar y hay que descansar con toda la honra. Pero hay tiempos donde uno dice, no, espere un momento. Es que me tocó duro todo el año. Es que me duele la espalda de tanto trabajar. Pero ella dijo, aunque me duele y aunque quisiera descansar y mi esposo está en vacaciones, la temporada es la temporada y tengo que aprovechar. Pues se quedó con las llaves y abría el negocio de 6:30 a 8 de la noche. Y le tocó hacer todo lo que nadie, mejor dicho, organizar agenda, atender gente, trabajar de una manera bien especial y esforzada. Y la gente decía, esta mujer, y le fue súper bien. Mientras todos descansaban y estaban distraídos en las cosas del mundo, esta mujer dijo, yo decidí ser obediente y diligente. Y ya viene y me dice, ya tiene mi tiempo de descanso. Y voy para tal lugar y me voy con un todo pagado y tengo todo incluido y no sé qué. Y yo decía, y en temporada baja, que me sale más barato, yo decía, qué sabiduría y entendimiento el que le dio Dios a esta mujer. Y decía, y de todo esto, aparté una parte para Dios. Se lo di a mis pastores. ¿Por qué? Porque han cuidado mi hogar, porque han cuidado mi vida, porque han cuidado mi casa, porque han estado para mí y para cada persona que los ha necesitado. En el momento que los han necesitado, ellos han estado ahí. Entonces, ¿qué pasó con una de las otras empleadas que llegó y dijo, llegó pelada, como hablamos acá, llegó sin plata, con algunas deudas, y le dijo, y usted con la billetera la debe tener como un libro, pero ofendida y amargada contra ella porque le tiene una guerra, de esas guerras que tú miras tú lo sabes, tú lo sientes, solo mirándolas. Y le dice, usted llegó, no, uno llega acá pelado y debiendo y usted sí, con esa billetera como un libro. No, me imagino que ahorita, no, pues tan chévere usted, y ofendidísima. Y ofendidísima porque mucha gente ahora le busca a ella, dejaron a ella por buscarla a ella, ¿sí me explico? Sí, cambiaron de agenda. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Y aparte la regañó y dijo, y eso y llevándole plata a su iglesia. Y llevándole a sus pastores regalos.
en vez de darle a uno que necesita. Y ella la miró y le dijo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que la gente dice en contra del pastorado, son X y Y, lo que saben decir. Y ella le dijo, pues ¿sabes qué? El obrero es digno de su salario. Y si la billetera me quedó así, es porque el Señor me dio manos para trabajar, me esforcé. Mientras todos ustedes descansaban, Dios me puso a mí a trabajar y me bendijo de una manera abundante. Y el obrero es digno de su salario. Y con respecto a mis pastores, la ofrenda que yo llevé a mis pastores, eso a ti no te compete. Porque diste más tú para la bonificación de fin de año del celador que cuida el conjunto. Ah, pero es que es diferente porque él trabaja. Él nos cuida, nos abre la puerta con mucha gala, con mucha pompa, es muy amable, cuida los jardines de que los perritos no hagan sus cosas, los niños, y cuida los jardines y cuida el conjunto. Digo, sí, así como tu celador cuida tu conjunto, allá donde tú vives, mis pastores cuidan aún más mi vida y mi jardín espiritual. Entonces, por favor, no te metas. Yo llegué en medio del conflicto, yo llegué en medio de la situación, me tocó, no quería, pero casualmente llegué en medio de la situación. Y obviamente, pues soy pastora y yo le dije, claro, tienes toda la razón, es lo que corresponde. Ella decidió apartar algo para Dios porque Dios le bendijo. ¿Cómo le bendijo Dios? Como el ave que iba volando y encontró la proteína y simplemente se dejó guiar por Dios. Entonces, debemos entender que dentro del plan y el propósito de Dios está el bendecir a su pueblo, cuidar de su pueblo. Hay leyes como las ofrendas, como los diezmos, que son inalterables. Y Dios es el que se lleva la gloria de todo eso porque es su ley. Esto ya ni siquiera corresponde a si la persona es muy buena gente, muy bella persona, si tiene un devocional de 3, 4 horas o de media hora, 5 minutos. Eso ya ni siquiera... Les digo, en cuanto al diezmo, ni siquiera depende de eso. Es una ley. Ahora, obviamente Dios no quiere ofrenda, Él quiere el corazón de la persona. Pero algo que sí demuestra el compromiso de alguien con Dios es cuando la persona es capaz de sostener, de ofrendar para su obra. Yo se lo decía a Sara en estos días. El compromiso del corazón de una persona es cuando, a pesar de todo, tiene en su presupuesto y en sus pensamientos como prioridad, no, esto es para Dios, para sostener su obra. Esto es lo que sembramos y a pesar de no lo toco, para mí es de Dios y lo aparta y lo envía sin que, oye, por favor, hago una cuña, necesitamos reunir 160,000 pesos que le estamos debiendo a la iglesia en arriendo. Hoy oramos al final por una ofrenda y lo que podamos dar lo damos, pero vamos a ofrendar para el faltante que tenemos. Una pequeña propaganda. Miren, hay leyes como el yugo desigual. Es una ley, no se unan en yugo desigual porque no hay ninguna comunión. Y esto corresponde a ti, corresponde a mí, corresponde a Dios. Es una ley. Tú no puedes andar uniendo ni ligando tu vida de manera emocional y almática con gente que es un yugo desigual para tu vida. Amistades íntimas, amistades cercanas. Dios es un Dios celoso. Su espíritu nos anhela celosamente, es lo que dice la Biblia. Entonces yo sí tengo que ser muy selectivo de la gente con la que yo me siento a comer, de la gente con la que yo me siento a compartir, de la gente a la cual yo le abro mi corazón, de la gente con la cual yo comparto mis cargas, porque Dios nos anhela para Él celosamente. Y hay algo establecido, y es que nunca va a poder haber una comunión porque o terminas tú pareciéndote y moldeándote a la forma de pensar del que no tiene Dios, o ellos terminarían como tú, que es más difícil que el que esté arriba jale el que está abajo. Porque por pura ley física, si tú lo miras desde el plano físico, si Marley se para en esa silla y trata de llevarme a esa silla donde ella se levante jalándome para subirme, para ella va a ser más duro hacer este movimiento y traerme acá, a menos de que yo esté dispuesta y le ponga el pie y me ayude a levantar, que es cuando uno le predica a alguien y la gente, tú le das la mano y ellos quieren venir a donde tú estás. Esto es de la persona que está abajo, esto es voluntario. Otra cosa diferente que el que está abajo quiera arrastrarte a ti a donde él está, es mucho más fácil porque con todo el peso de tu cuerpo, como quiera que se agarra de ti, te hace caer. La fuerza. Por pura, y el Señor lo dejó establecido en la palabra.
no se conviertan, no se convierte, no te, ¿cómo, perdón? No se conviertan ellos a ti, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, porque ya es un yugo desigual, es un yugo desigual, porque termina la persona pareciéndose y moldeándose, e influida por su forma de comer, como comen, aún como come la gente, uno se da cuenta, termina buscando hacer la comida parecida, comiendo, pues claro, van a salir todos, bueno, no, está bien, comamos eso, porque pues la mayoría está comiendo, qué sé yo, entonces todo el mundo, no, bueno, sí. Entonces, aún en ese tipo de cosas, cuando una persona anda con alguien que cuida su aspecto físico, quiere también empezar a cuidar su aspecto físico, su salud, sí es verdad, eso es dañino, sí, y empieza a tener como un grado de conciencia, porque el hecho de andar en esa armonía de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, nos bendice, es establecido. Hay tantas leyes, un ejemplo de esto es la honra que se le tiene que dar a nuestros padres, la honra, esa honra, cuando podemos honrarles, cuando están con nosotros para honrar, debemos. Y dice que de esa honra viene para el que honra una bendición. Entonces, debemos dejar claro acá, según esta palabra, que dentro del orden de Dios, para que Dios pueda bendecir un vaso, para que Él pueda usar un vaso, lo primero, porque sí está en su corazón el bendecir, lo primero que debemos tener claro es la palabra que sale ahí y es rociar. La palabra rociar en hebreo, bueno, la palabra original de ese texto es sarak. Sarak es la palabra que se traduce en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI y en muchas versiones como rociar. Entonces dice el Señor, yo quiero bendecirlos. Allí llegamos hasta los últimos versos. Quiero bendecirlos, pero lo primero que el Señor te dice, yo quiero rociar. Y esta palabra rociar, sarak, es la sombra de lo que va a venir en el Nuevo Testamento a través de la obra de Cristo. Esta palabra sarak se traduce como rociar, se traduce como salpicar, se traduce como mojar, empapar, sumergir, pero otro significado que me encanta aún más que todos estos es sepultar. Porque la palabra hebrea sarak, rociar, como la conocemos, sarak, habla en esa simple palabra hebrea, habla de la profecía de lo que Cristo va a hacer en el Nuevo Testamento. ¿Va a qué? Háblenme de lo que Cristo hizo. Redime, restaura, justifica, expía y falta una, propicia. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace mucho tiempo en teología. Creo que lo vamos a tener que volver a ver porque los veo con cara de marcianos. Sí, me están mirando como medio extraño. Ni siquiera la concordancia me gustó una. Ahí. Expía, redime, justifica, propicia. Eso es lo que es la palabra salvación. Entonces dice el Señor, yo los rociaré a ustedes, y dice que es para que queden limpios de la impureza y de la idolatría. Son dos cosas importantes. La impureza, toda clase de pecado que ha contaminado y ha dejado suciedad en tu vida. Puede hacer que ya ni siquiera lo estés practicando, pero hay cosas que se quedan dentro de la persona como recuerdos. La impureza es algo que se queda muchas veces para ensuciar. Lavé la ropa blanca y salió igual sucia, o con estas manchas no cayeron. Esa es la impureza. Puede hacer que la persona ni siquiera lo esté practicando ya, pero hay cositas que se le quedan del viejo hombre. Hay actitudes del viejo hombre, hay palabritas del viejo hombre. Nosotros como hijos de Dios siempre estamos de gloria en gloria renovándonos. No puede ser que la manera de hablar de un hijo de Dios sea la misma forma de que se hablaba en el mundo, pero un poquito más suave. O sea, es la grosería, pero sin la terminación. ¿Sí? Entonces se lanza la madre o el madrazo, pero le quitan un pedazo.
o se habla la misma vulgaridad, pero de otra forma, más adornada, pero sigue siendo igual vulgaridad. Porque es que el verdadero Hijo de Dios, el que está constantemente con el Padre, que es una fuente, está constantemente también limpiándose y culturizándose. Yo no sé por qué a la gente le molesta tanto que se le toquen estos temas en la iglesia. Ay, son unos clasistas. Nos quieren llevar al estrato 6 sin ni siquiera dejarnos vivir el estrato 1. No, mijo. Vivimos en determinado estrato, que todos somos estrato 3. Vivimos en el estrato 3, pero con la mente del reino, con la mente de Cristo. Que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos con dignidad y lo usamos con dignidad. Donde hay desorden hay pérdida. Donde hay desorden hay confusión. Donde hay desorden hay oscuridad. Donde hay desorden no hay lucidez. Lo primero que tenemos que entender para que la impureza se quite es que la palabra de Dios tiene que venir a cambiar mi vida. Volvemos a lo mismo, la palabra. Jesús dijo, ellos están limpios por la palabra que yo les di. Ya fueron limpios. Limpios por la palabra te limpia. La presencia de Dios constantemente, tú en esa fuente estás lavándote. La fuente te lleva a ti a ser diferente, a que las cosas en tu vida tienen que tener un orden. Tú no puedes andar siendo una persona desequilibrada. Por favor, hay que mantener las emociones en equilibrio. Si hay momentos en que hay cosas que a uno lo golpean y lo oprimen, pero hay que mantener un equilibrio porque dice la Biblia que el inconstante va de aquí para allá y es arrastrado y despelucado y golpeado, pero que el que es estable, así como las olas, hay que aprender a tener esa estabilidad, ese aplomo. Ese aplomo no se lo da a la gente de los años. Yo descubrí que el aplomo no lo dan los años. Hay gente que es demasiado vieja y demasiado desequilibrada. Yo estoy aterrada en este tiempo de la inmadurez que hay dentro del pueblo cristiano. Hay una inmadurez, tibieza, carnalidad dentro del pueblo. Gente que sabe la Biblia, que la conoce, que la ha estudiado, que la ha escudriñado. Y es gente muy inmadura, gente desequilibrada. En su trato con las personas, desequilibrados, en el manejo de sus emociones, desequilibrados, en su manera de comer, desequilibrados, en su manera de dormir, desequilibrados. Desequilibrios que no traen prosperidad. Dios es un Dios de orden. Donde entra el Espíritu de Dios, allí hay libertad y se tiene que establecer el orden de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se debe establecer el orden de Dios en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi manera de actuar. Tiene que establecerse el orden de Dios. Yo no puedo andar pensando como piensa la gente del mundo. Es que la gente del mundo está moldeada por antivalores, por anticultura. La gente del mundo se mueve por el pecado. Poco o nada les importa agradar o desagradar a Dios. Poco o nada les importa pasar por encima de la gente con tal de conseguir lo que ellos quieren. Es gente que hasta si les proponen un negocio deshonesto, incorrecto, lo van y lo toman. Les vale 5, toca hacer, pero estos de son, listo, no importa. Toca ponerle, ejemplo, lo que llaman los taxistas, muñeco al taxímetro. Bueno, pongámosle muñeco. Pero hay gente que le anda poniendo muñeco a todo. Sí, de verdad, o sea, como que es un patrón de comportamiento donde la gente se mueve de esa manera. Al impío poco le importa eso. Tenemos gente desequilibrada moviéndose en la impureza, ejerciendo gobierno. Miren, discúlpenme si con esto ofendo a alguien, perdónenme, mi motivo acá o mi razón de vivir no es ofender a nadie, pero si en algo les ofendo, de antemano les pido disculpas, pero también les pido que examinen su vida, porque tenemos que aquí todos ser conscientes de que estamos es para agradar a Dios. Tenemos vicepresidenta, y esto para la gente es intocable, para mucha gente esto es intocable. Una persona que no tiene el nivel de preparación para ocupar un cargo de eminencia como es una vicepresidencia de un país tan rico como el que nosotros estamos habitando, un país tan bendecido. Este país es un país rico, aquí hay abundancia de recursos,
Aquí todo lo que tú siembres en esta tierra, estamos viviendo en una tierra fértil. Todo lo que tú pongas en esta tierra te da. Te da. Si tú aprendes a cuidar la tierra y a sembrarla, la tierra a ti te da porque vivimos en una nación que es fértil. Ese es el país que Dios nos regaló. Si en algún momento tenemos un pedazo, una parcela y necesitamos, siembren, que la tierra da. Y esto no solamente aplica en Colombia en el plano físico, aplica en todo. Cuida tu tierra, siémbrala bien, cuídala, riégala, porque lo que tú siembres, si tú lo cuidas, si tú cuidas tu siembra, si tú cuidas lo que tú has sembrado, está la tierra obligada a ti a producirte cosecha, porque fue la palabra que Dios nos dio. Es la palabra de Dios. La tierra se obliga a entregarte a ti. Cuida lo que tú sembraste. ¿Cómo cuido yo lo que yo sembré en el plano espiritual? No quejándome. No, pasé tanto tiempo en la iglesia y eso fue como tiempo, pero hay gente que habla así. Tantos años metido uno en una iglesia y pues finalmente, miren, la estoy pasando bueno. Ese cuento de vivir sabroso. Ese cuento de que la estoy pasando bueno. ¿Bueno en qué sentido? ¿Bueno en qué aspecto? Haciéndote partícipe de lo que el impío hace, congraciándote, toteado de la risa, con los chistes que la gente hace, de lo que se acuerdan de su vieja pasada manera de vivir, del pecado, de todas las cochinadas que hacían, y tú ahí, ay sí, jaja, me acuerdo. Decía la palabra, sientan vergüenza. Sientan vergüenza. Esta palabra Sara nos lleva a un sepultamiento, porque es uno de sus significados, el más importante, tal vez. Porque es la obra de Cristo donde Él aprendió a morir para darte vida a ti y a mí. La gente dice así, yo no voy a morir para que otro viva. Ese es el argot popular, yo no voy a morir para que otro viva. Pero Cristo murió para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Ese es el Dios al que nosotros amamos y al que servimos. Un Dios que nos cuida, que nos entregó en la cruz. Todo lo que nosotros necesitamos está en la cruz. Todo. Cuidemos la siembra con buenos pensamientos y con buenos sentimientos. Ay, yo di 50,000 pesos una vez y ¿qué tal? Ahora me faltan. No. Tú no puedes pensar así, porque si te faltan es porque tienes un corazón incorrecto. Uy, yo una vez di tal regalo, yo llevé una ofrenda. Espérate, cuida la siembra. ¿Cómo la cuidas? Con buenas actitudes, se lo di al Señor. Y de Dios vendrá mi recompensa. De Dios viene mi provisión. Él cuida las aves, cuida los lirios, Él me cuida a mí. Ni siquiera Salomón, con toda la gloria que fue admirada por la reina de Saba y su séquito, ni siquiera Salomón vistió como un lirio viste. ¿Quién hace eso? La gloria y la majestad de Dios. Pero si Dios cuida el lirio, si Dios cuida el ave, ¿cuánto más va a cuidar de mi vida? Pero necesito pasar por este proceso de Sarak, de rociamiento, de limpieza, de eliminar la impureza. Esas impurezas que se te han quedado pegadas al vestido, que han venido para atacarte, como dardos del maligno. Mire qué tan astuto es Satanás, qué porquería. Que puedes tú inclusive estar orando y él tener dardos incorrectos para mandártelos a la cabeza. ¡Y qué fastidio! Y ahí es donde tú tienes que pararte con autoridad, invocar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, para que esos dardos se apaguen y se mueran. Hay dardos tranquilizantes, hay dardos que envían y duermen a las personas, y Satanás también envía dardos que son para adormecer a la gente. Y el Señor dice, yo necesito rociarlos, porque en el orden de Dios, antes de que el paralítico de Mateo 9:2 fuera sanado de su parálisis física, el Señor tuvo que sanarle de su parálisis espiritual, de su parálisis emocional, porque lo espiritual y las emociones se ligan, porque una persona cuando espiritualmente sana, tiene un corazón también sano. Eso se hace evidente. Cuando una persona tiene un espíritu sano, cuando espiritualmente la persona es libre, también sus emociones son libres. Por eso tenemos tanta gente almática en las iglesias. Por eso tenemos tanta gente loca en las iglesias haciendo cosas ridículas, absurdas. Por eso tenemos iglesias que ahora mismo se llenan, porque les están hablando de promesas de plata, de carros. Ahorita hay muchas iglesias en este mismo instante predicando sobre eso. Tenemos muchos influencers, pastores que son influencers, pastores que son motivadores
profesionales, gente que agarró el camino de la santidad pero que se desvió. Acá no se predica eso. Acá volvemos a Dios y volvemos a un Dios que es santo. Por eso nosotros nos santificamos también. Porque a nosotros no nos importa lo que la gente piense o diga. Nosotros estamos aquí es para agradar a Dios. Para eso nacimos y para eso vivimos y para eso vamos a morir. Para agradarlo a Él. Aunque todas las cosas a nuestro alrededor no sean como nosotros queremos que sean. Aunque todo no fluya de la manera que nosotros esperamos que fluya, nosotros nacimos fue para agradarlo a Él, porque Él nació para agradar al Padre, porque Él nació para entregar su vida en amor y rescate por los perdidos. Nosotros nacimos, vivimos y morimos para agradarlo a Él. Para nada más estamos en esta tierra, discúlpenme, pero no estamos para otra cosa. Por eso les decía, qué cosa tan incorrecta, una persona con un corazón insano, que manifiesta su insanidad, su impureza, desde un alto gobierno diciendo, pues de malas, duélale al que le duela. ¿Quién dijo eso? Poco o nada le importa agradar a los demás o hacer sentir mal a alguien con tal de vivir su sueño dorado. Su sueño de poca autoestima, porque poca autoestima y poder es gasolina y licor. Es la misma mezcla, alcohol y un volante. Es lo mismo. De malas, pues le duele al que le duele. Una cosa tan baja y tan ñera, porque es que nosotros tenemos que aprender a hablar. Hasta debemos aprender a hablar. Hasta tenemos que aprender a expresarnos. Yo admiro a una persona que crece. Yo admiro a una persona que se cultiva. Esto no tiene nada que ver con títulos profesionales. Esto no tiene nada que ver con tener un armario o una cuenta bancaria llena. Esto no tiene nada que ver con eso. Este es el lenguaje del reino. El reino habla en términos de cultura. Hay que aprender a culturizarse. Hay que aprender a educarnos, cultivarnos. Es que ustedes creen que Jesús, porque se sentó en el templo a hablar con los fariseos de su época y los maestros con tanta elocuencia siendo un niño. Un niño de 12 años porque crecía en todas las áreas. Hay que aprender a crecer en todas las áreas. Esto no es para agarrar la Biblia bajo el brazo y gloria a Dios, aleluya, hermanito, hermanita, cervatillo, cerbatana, siervo, obispo. Ese lenguaje espiritual que es tan cargante, tan hipócrita. Acá amamos a Dios y lo amamos con el corazón y con nuestra vida. Esto no es de abrazar un lenguaje hipócrita religioso, esto es de abrazar la presencia. Entonces, Él es el que en Mateo 9 les dice, vi la fe activó el milagro, pero ¿sabes qué? Hoy te sano de tu parálisis emocional y espiritual. Y todo el mundo, ¿quién se cree para perdonar pecados? ¿Y quién es para venir a andar hablando así? ¿Y quién se cree este? Y el Señor dice, pues la autoridad la tengo para perdonar pecados, para sanar la mente y el alma de las personas. Bueno, por cuanto sané miren el orden de Dios en ese pequeño texto, en ese milagro que es gigante, que es un pequeño texto, pero es un milagro que nos enseña. Miren el orden de Dios. Sana la mente de la persona, sana el corazón de la persona y luego sana físicamente. Este es el orden de Dios. La gente pretende lo contrario. Y cuando la gente logra en el orden contrario, pasa lo de los leprosos. ¿Cuántos se devolvieron a dar gracias? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque recibieron sanidad física, pero la sanidad de acá y de acá no había llegado todavía a sus vidas. Entonces, en este orden, partiendo de este primer texto, miramos nosotros, lo primero que Dios quiere es sanar para bendecir, sanar para bendecir, restaurar para bendecir. Todo proceso de crecimiento, todo proceso de multiplicación tiene que llevar como precedente la sanidad. Ahora, como Satanás conoce el propósito y el orden de Dios, por eso busca que la gente entre en caos y en desorden. Por eso es que él busca alterar el orden. Entonces hace a la gente como cuando los indiecitos llegaron y mira este espejo, oye, mira el espejo, pero es que míralo como brilla. Muchos cristianos ahorita mirando el brillo del espejo. Entrégame tu oro. Dame tu oro y te doy el espejo. Dame tu oro y te entrego el espejo.
Mira, en el espejo te puedes mirar. Mira, es un espejo, brilla. Dame tu oro, a cambio tu oro. Satanás conoce el orden de Dios y tiene cautiva a mucha gente, entretenidos en destellos pobres y entregando el tesoro, la excelencia del poder que Dios puso en un vaso de barro como somos nosotros. La gente está entregando el oro facilito. Hay gente que le sale tan fácil al enemigo. Hay gente que es tan barata para el enemigo. Hay gente que es tan fácil que dejan de llegar a la iglesia, que dejan de ir a la iglesia porque el pastor no les saluda, porque no les responde de la manera que ellos pretenden que el pastor les responda. Gente que se argumenta. Gente que cierra su corazón a la iglesia y a la palabra de Dios. ¿Por qué? Miren, yo no soy perfecta. Como pastor yo soy la persona tal vez el peor de los pastores. Ustedes dirán, hay miles de pastores geniales y espectaculares. Y para muchos ser el peor pastor. Ok. Pero les puedo decir una cosa. Sirvo a un Dios perfecto. Sirvo a un Dios perfecto y esto se trata de Dios. Es que la pastora llegó como serio. Usted ni sabe. Usted ni sabe. No es que yo tengo un cuerpo como el que usted tiene. No es que yo tengo necesidades básicas como las que usted tiene. Entonces, ¿por qué pretenden estandarizar a los pastores como gente que les falta la aureola y las alas? No, no. Yo estoy en la búsqueda de la santidad cada día. Yo estoy negándome a mi carne todos los días. Yo lucho contra muchos pensamientos. Igual que ustedes tengo que prevalecer y pelear. Todo el tiempo. No es que el pastor hizo tal cara, eso fue por mí. Entonces mejor no vuelvo a esa iglesia porque en esa iglesia falta amor. Yo digo, por favor, porque hay gente que le sale tan barata al diablo, porque se dejan argumentar, porque dejan que el enemigo les robe la bendición de estar establecidos en una tierra que es la tierra que Dios les entregó, para que crezcan, para que Dios los bendiga. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No es que yo esperaba que la pastora el 24 de diciembre me hiciera un mercado. Miren, yo, la verdad, yo esperaba que la iglesia me hiciera un mercado a mí también. Sí, claro, ¿por qué no? Brindemos por esto, sí, amigos. No sé qué es lo que pasa. Pero la iglesia, la gente a veces llega a la iglesia y esperan que los pastores, yo no sé. Estamos dando un servicio que es con todo el amor. De verdad es con todo el amor del mundo. Pero no, por favor, no nos sembremos por cosas que son propias del mundo. No seamos tan carnales, tan inmaduros. Acá estamos para buscar todos a Dios y para servirle. Para eso estamos. Ese es el propósito de nuestra amistad. Por eso somos amigos nosotros. Si no, no hay otra cosa que nos uniera. Nos une es que amamos al mismo Dios y queremos servirle. Que queremos caminar con Él, ¿o no? Amén. Sí, Bueno, qué lindo. Vamos a leer el segundo versículo. Tranquilos que todos los demás versículos no van a ser así de este. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Estoy en la NBI. Todo, absolutamente todo lo que Dios quiere hacer a través de mi vida está dentro de mí. Dice el libro de Génesis en 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dios no está haciendo todos los días un árbol de naranjas nuevo, o sea, es Él a través de lo que ya dejó establecido. Pero Dios no está preocupado, como que los árboles de naranja se me están agotando, acá voy a hacer otro árbol de naranja. Y por aquí una mata de café, porque esta gente toma mucho café, entonces voy a hacer la otra mata para que hagan tinto, para que anden despiertos en la mañana. El Señor no está preocupado en eso. El Señor, desde el libro de Génesis, por hermenéutica, vemos que Él creó. Y puso, acá lo leyeron, ok, no está acá. Dice, produzca hierba verde, hierba que dé semilla. Todo cuanto está para producir ya está dentro. Todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, lo puso ya dentro de ti. Todo a donde Dios te quiere llevar, lo que Dios quiere hacer contigo, Él lo sembró dentro de ti. Ya el tesoro está puesto dentro de ti.
Todo lo puso Dios adentro. Adentro ya está. En ti ya está el potencial. Dios puso dentro de ti eternidad para que camines a la eternidad y también para que vivas como una persona que es eterna. Dios puso dentro de ti un tesoro que te tiene que hacer vivir como una persona eterna. Usted y yo no, nuestra vida no se acaba cuando vayamos al sepulcro. Ahí no se acaba todo. Ese es el comienzo. Ese es nuestro inicio. Si acá este transitar es a veces bien agobiante. Acá es estresante a veces. Si el tráfico acá es complicado, que los compromisos y que todo lo que nos toca hacer, ay Dios mío. Hay momentos en que yo me senté en la cama, yo le decía a Maribel que día, yo me senté en la cama en algún momento y Dios mío, me voy a enloquecer. Tiene que cubrir una cantidad de cosas grandes en mi momento, en mi posibilidad, porque grande delante de Dios no es nada. Y yo le dije al Señor, pero yo no voy a llevar esta carga. Yo no voy a llevar esta carga. Y se la entregué al Señor y mira, Dios empezó a hacer su milagro como solamente Él puede hacerlo. Y solo Él sabe hacerlo. Y de aquí, de acá, Dios empezó a llenar el granero hasta rebosar. Y yo dije, Señor, gracias. Señor, gracias. De verdad, porque Dios obra en la medida que nosotros entendemos que Él es Dios soberano y que tiene el control sobre todas las cosas. Todo lo puso Dios dentro de un vaso de barro. Todo está dentro de nosotros. Ahora, por hermenéutica lo vemos. No está creando a diario otra cosa, sino que ya está ahí. El potencial está. Otra cosa que nosotros vemos es que habla según su especie. En la NBI habla de según su género. Aún una semilla de naranjas te produce a ti naranjas. Si los árboles obedecen a Dios, si los gaticos producen gatos, si los gatos se juntan con gatos para procrear gatos, si los perritos se juntan con perritos para procrear perritos, si cada uno en su especie produce lo que Dios ha depositado dentro de ellos, ¿por qué la raza humana es tan rebelde, tan desafiante, tan soberbia y tan orgullosa de desafiar el diseño perfecto de Dios y salirse de su género? Si la semilla de naranja sabe que es puesta en tierra para producir naranja y le obedece al Creador en lo que le mandó a la tierra a producir, porque hay tanta gente tan desobediente que lo que es su genética, lo que marcó desde el vientre, su sexualidad, los cromosomas, al final todo se va a resumir en ginecólogo, urólogo, cada uno según su género. Eso en cuanto al género. Ahora, eso en cuanto a la genética y al género espiritual. Si el árbol de naranja te produce naranja, tú como hijo de Dios, tú tienes que producir hijos de Dios. Si tú como hijo de Dios temes a Dios, tienes que producir temor de Dios, fruto de Dios. Porque esto, según el Génesis, por hermenéutica, por ley de hermenéutica, es algo que los ustedes tienen. Ahora vamos a cambiar la siembra, porque si estamos sembrando mal, por eso estamos cosechando mal. Entonces todo parte desde la forma de pensar, como les decía hace un momento. Vamos a empezar a tener buenos pensamientos, vamos a empezar a tener buenos sentimientos. A la cabeza hay que enseñarle y obligarla a pensar bien, ¿saben? A la cabeza hay que obligarla porque por sí sola salimos a la calle y lo que vamos a ver es perdición. Y si nos estamos alimentando solamente de lo que está en el mundo, de impiedad, créanme, que si nos seguimos alimentando solamente de lo que está allá afuera, estamos en pérdidas. Porque la cosecha va a seguir siendo incorrecta. En la medida que nosotros nos alimentemos de Dios y de su palabra, la cosecha va a ser lo que Dios quiere, lo que Dios estableció. La cosecha va a salir a la luz en todo lo que Dios puso dentro de nosotros. La tierra hay que cuidarla. La semilla está dentro. El potencial está dentro. Tenemos que cuidar. ¿A quién escucho? Yo que estoy escuchando. ¿A quién le estoy dando apertura? ¿Se acuerdan lo que les dije del idioma? Nosotros aprendemos a hablar en español porque desde la cuna escuchamos el español. Si hubiéramos recibido otro idioma, pues otro idioma estaríamos hablando en este momento. Pero no fue así. Pero no ha sido así. Por eso es nuestra lengua madre. O es la lengua materna. Porque pronto suena también feo.
Dice, un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Nunca se puede poner un vino nuevo y un odre viejo. Ay, qué bonito. Este es un año nuevo que necesita un odre nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el odre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el odre para que pueda recibir el vino nuevo? El odre tiene que ser flexible. El odre tiene que dejarse manejar. El odre. Yo no puedo ser un cuadriculado religioso. Yo no puedo ser una persona tibionga espiritualmente. Yo le decía a Nicolás, un carro estaba pasando allí agua y estaba botando un humo. Yo le dije, ¿es aceite? Me dijo, no, es agua. Cuando está pasando aceite, bota el humo así. Yo, sí, ¿cómo es? Acá llegando a la iglesia. Si a un carro se le tiene que medir el aceite, si a una maquinaria se le tiene que mirar, una máquina en una empresa se le está constantemente mirando el aceite, porque sin aceite no funcionan las maquinarias. Sin aceite el carro se puede tostar. ¿Cómo pretende una persona sin aceite nuevo producir un nuevo kilometraje? Tú no puedes avanzar en tu kilometraje, en tu camino, tú no puedes avanzar si el aceite está viejo. Si el aceite está viejo, lo que próximo que te va a pasar es que tú te vas a ir en pérdidas, te fundes. Nicolás me decía, lo más peligroso con esto es lo siguiente, que muchos carros disimulan muy bien que el aceite está quemado, que ya está viejo. En muchos carros ni siquiera es notorio que el aceite ya debe cambiarse o que ya no hay aceite. Siguen andando, siguen funcionando aparentemente igual. El problema es que cuando ya se funde el motor, se funde. Es necesario que nosotros tengamos un aceite nuevo. El aceite se quema. Tú sales a la calle y está siendo bombardeado todo el tiempo, el aceite se te está quemando. ¿Cómo puede uno avanzar en la vida con Dios hacia las bendiciones que Él tiene para nosotros si el aceite está gastado? No se puede avanzar si no hay aceite. No se puede avanzar si todo lo que recibimos es contaminación. Es solamente el afán del día a día. Eso nos fatiga, eso nos agota. O dígame si es que usted se va muy descansado por las noches a dormir. Pues si usted es así, pues chévere. Ahorita ora por todos nosotros para que recibamos lo mismo. Porque es que en realidad cuando yo me voy a dormir, yo estoy que ya no doy media más. Yo ya estoy hablando en otro idioma. Sara se despide y yo ya le hablo como en lenguas. Yo ya ni sé lo que digo. No soy consciente en ese momento de la fatiga. Hombre, nos fatigamos. Pues necesitamos cada día renovar el aceite. Cada día se renueva el aceite. Entonces, ¿qué le pasa al odre? Cuando se va envejeciendo, se va acartonando. Se va volviendo duro. Se va volviendo rígido. Y si Dios quiere poner un vino nuevo en un odre viejo, ¿saben qué es lo que pasa? Que el vino, como empieza a crecer y a fermentar, rompe el odre y se pierde todo el gozo, porque el vino es símbolo de gozo en la palabra y el gozo es símbolo de fuerza. Entonces por eso encontramos la gente tan debilitada, porque su odre se convirtió en un odre viejo. La amargura, los procesos endurecen a la gente, los procesos enrudecen a la gente. Yo ya no me dejo, ya andan así en esa actitud todo el tiempo. Ni siquiera es a la defensiva, ojalá fuera la defensiva, es a la ofensiva. Su odre acartonado, su odre viejo, un corazón duro de piedra, terco. No hay nada más horrible que la terquedad en una persona. La terquedad, uy, Dios mío, la terquedad, y ustedes me darán la razón que a veces, con toda la honra que merecen nuestros mayores, la gente adulta, muy adulta, se vuelve más terca. Si son tercos los niños, los adultos se vuelven peor de tercos. Se atercan, se vuelven como, perdón lo que voy a decir, mañosos. Que si no es así, no es así. Que de esta forma, y ya todo les irrita. Tercos, duro el corazón, odre, acartonado, endurecido. Y Dios dice, quiero darte un vino nuevo, pero este es un año nuevo. Un año nuevo es un vino nuevo, porque necesitas gozo para enfrentar, porque necesitas fuerza para mantenerte en pie, y tu odre necesita ser nuevo para recibir el vino nuevo. Pero les voy a decir algo, entonces volvemos a lo mismo, todo proceso de expansión duele, porque al odre
a la bota de cuero hecha de piel de cabrito, le tienen que dar duro. Pero no le pueden dar duro solamente así como está endurecida, porque si le dan así duro, la rompen y la despedazan y tenemos a un Dios que es Dios de misericordia. Entonces por eso viene el aceite. Dios viene a depositar aceite. Dice, las cubren con aceite las pieles, ¿se acuerdan? El proceso. Las hidratan y palo. Les dan palo, rejo venteado por todo lado para que ablande. Esto es un rejo duro y tiene que ablandar como sea, mijo. Y otro poquito de aceite y otro poco de palo. Y como decía yo cuando era chiquita, mi mamita, con una mano el pan y la otra el látigo. Para que así me criaron. Gloria a Dios por eso. En estos días hablaba con una persona que tiene mucho dinero y me decía, le doy tantas gracias a Dios, ¿cierto? Te vas a acordar cuando lo diga. Le doy tantas gracias a Dios porque tuve un papá borracho, irresponsable, abandonado, maltratado. Le doy tantas gracias a Dios porque si no hubiera sido así, la necesidad no me hubiera llevado a ir a trabajar y a ser una persona de bien. Y tiene una fortuna, su vida asegurada y sus generaciones aseguradas. Siempre le doy tantas gracias a Dios por el papá que tuve. Y yo, ¿en serio? Sí. Porque no fue un millonario propiamente. Porque no nació en cuna de oro como muchos. Ay, si yo hubiera nacido en otra familia, sí. No. Esto no es de lo que te hicieron, ni de la falencia que tuviste, ni del maltrato, porque qué señor tan maltratador sobre sus hijos y tan opresor. En serio, no tiene nada que ver. Es que me hicieron, es que me pasó. No. Tú tomas la decisión. Tú permites que el aceite de Dios te hidrate y que el palo de Dios te golpee para que tú seas una persona moldeable. Tienes que aprender a ser moldeable, porque a la gente le duele tanto que se le toque. Es que lo exterior decían los judíos lo siguiente, porque ellos explican este versículo así. Decían, el corazón tiene dos partes físicamente, pero el corazón en hebreo, la palabra corazón para ellos también está compuesta de dos partes, para el hebreo original. Tiene dos partes físicamente, ¿cierto? Ventríloco y... ¿sí? ¿Se dice? Sí, ventríloco. ¿Ventríloco? ¿Sí? Está bien dicho. Si es que ustedes saben que a veces en la moda cambio ciertas palabras. Izquierdo y derecho. Y ellos decían, exacto. Y ellos lo explican así. Dice, pero espiritualmente, esas dos partes es que en todo corazón, eso no es de los dibujos animados, sale el angelito blanco y sale el angelito negro. Haz esto, haz lo otro. Y está la persona como, ¿qué voy a hacer? Eso no es de los dibujos. Es que es verdad. El corazón tiene dos partes. Tiene una parte que está inclinada a lo de Dios y a lo bueno, pero tiene otra parte que está ligada a lo almático, a lo carnal y a lo que es pecado y desagrada a Dios. Entonces, cuando está hablando esta palabra los hebreos, los rabinos lo explican así. Dice que esta palabra tiene que ver con el nuevo nacimiento, que a través de los rabinos convertidos mesiánicos dicen, tiene que ver con ese nuevo nacimiento que experimenta una persona, en que ya la parte incorrecta, la parte oscura, se vuelve luz. Por eso Jesús lo decía. Si su ojo es malo, y habla de lo que es oscuridad y lo que es luz. El apóstol Pedro lo dice, fuimos trasladados de esa oscuridad a vivir en la luz. Es esa parte la que tiene que prevalecer, porque siempre va a haber una lucha. Y entonces cuando habla de ese nuevo corazón, es ese corazón que está dispuesto, Señor, está bien, recibo hoy tu aceite. Esta palabra no es chévere de recibir para mucha gente, porque mucha gente en este momento quisiera estar hablando de otros temas iniciando año. ¿Ah? ¿No? Es más, ni siquiera quisieran ayudar. Hoy debería ser la fiesta de primicias, comamos en abundancia. Otra lechona, por favor. ¿Sí o no? Está mal para todos. Muchas iglesias están en otro tipo de búsqueda. Pero nosotros hoy estamos buscando ese nuevo corazón, porque ese nuevo corazón lo necesitamos todos. Que la parte que es de Dios prevalezca. Que tengamos ese nuevo corazón para este nuevo año. Que tengamos un espíritu renovado, porque el espíritu se envejece. O sea, de verdad que se va desgastando esa unción y necesitamos renovarnos. Esto es a diario. Pero estamos hoy en ayuno para que justamente se rompa
toda influencia del maligno sobre nuestra vida. Todo dardo se apague para que podamos prevalecer y que obedezcamos a Dios, porque toda expansión te lleva por un proceso de recibir aceite y recibir látigo. Todo proceso de expansión te lleva a recibir palo, corrección de Dios. Y no nos gusta, ay, solo aceite, estoy tan acá como en la playa, como con ese bronceador aceitoso que huele a coco y a zanahoria, y qué delicia este olor. Quisiera uno más eso, como estar allá a la orilla de la playa, a las olas y bronceando. Y el Señor hoy dice, no, recibes aceite, pero también recibes palo, corrección, recibes amor, pero necesitas que tu odre, que tu vida sea renovada para que puedas recibir el buen vino que Dios tiene para este nuevo año. 12 cosechas, entonces estamos preparándonos para recibir este fruto. Dice, infundiré mi espíritu y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Miren, esto no es fácil o no es posible haciéndolo por nuestra cuenta y en nuestra carne. Saúl, él se había independizado de Dios y ni siquiera se había dado por enterado de que estaba caminando ya lejos de Dios. El rey Saúl. Él estaba caminando sin Dios, pero él pretendía que Dios tenía que ir con él. Y obedecer a Dios, la única forma de que usted y yo seamos obedientes a Dios es a través del Espíritu. Entonces cantábamos, necesito adorar por tu Espíritu. Es la única forma de adorar a Dios, a través de su Espíritu Santo, porque en la carne es lo que decía un predicador, un evangelista muy famoso, eso es pura pachanga religiosa. Es esas reuniones ahora es pura pachanga religiosa, eso es el esqueleto, pero acomode lugar. Lustran baldosa, acaban zapato, pero es pura pachanga religiosa. Y yo creo lo que el anciano decía. De verdad. Es solamente a través del Espíritu Santo que yo puedo adorarlo a Él. Adorarlo es todo. Adorarlo es servirle. Adorarlo es obedecerlo. Adorarlo es caminar con Él. Adorar no es solamente cantar y levantar palmas. Adorar es solamente a través del Espíritu. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Él pretendía que estaba sirviéndole a Dios, pero él estaba lejos de Dios. Y es imposible que este versículo 27 se cumpla si nosotros no tenemos comunión, amistad íntima con Él, con el Espíritu Santo. Es imposible. Dios no quiere que tú le ayudes ni que metas tu mano. Tú haces tu parte, sí, tu diligencia tiene que cumplirse, tu oración, leer la palabra, trabajar en lo que Dios te puso, en el rol que desempeñas, pero Dios no quiere que tú metas tu mano en lo que solamente Él puede hacer. Dios no quiere que tú pongas a Agar en los brazos de tu amado. Dios no te mandó a ti a eso. Dios nunca mandó a Sara que agarrara a su esclava y la pusiera en los brazos de su esposo. Jamás. Jamás fue el propósito de Dios. Dios dijo a través de Sara. ¿Pero qué es a través de Sara? Pero si el vientre tiene estrías y ya está caído y está flácido y es un cuerpo arrugado y desgastado, pero es a través de ese cuerpo arrugado y desgastado que yo quiero traer crecimiento y multiplicación y levantar una nación que será mi nación. Pero es que este vientre está más tonificado, pero es que en ella hay como más fuerza. No, es que no es a través de lo que humanamente nosotros creemos. Dios no te mandó a ti a meter tu mano. Dios no pidió que tú ayudaras en lo que Él merece llevarse la gloria, porque Él no es la gloria de Él. Es tu gloria. Ay, yo hice que Agar concibiera. Sí, humanamente, carnalmente. Qué problema tan serio el que se está librando en Medio Oriente desde esa situación. Miren las noticias. Miren lo que está pasando. Pasó y pasa ese conflicto. A alguien se le ocurrió meter la mano para sacar a un Ismael.
en guerra contra todos y todos contra Él. Dios quiere obediencia. Dios te está demandando a ti en esta mañana obediencia. Obediencia demanda Dios de su pueblo en este día. Obediencia demanda Dios. Es lo que Dios está demandando, es una demanda, es un mandato, obediencia. Obediencia, obediencia, jóvenes. Obediencia. Es obediencia lo que Dios está pidiendo de nosotros. Obediencia. Obedecer. Tú le demuestras a Dios que lo amas cuando tú lo obedeces. Tú le demuestras a tu mamá que la amas y la honras cuando tú la obedeces. Esa es la mayor muestra de amor. Es la mayor muestra de amor, la obediencia. Es la obediencia lo que Dios quiere de nosotros. Ay, mamá, hice esta carta, te trae, No, obediencia. Honra. ¿Sí o no? Los que tienen hijos me entienden. ¿Sí o no? ¿No? ¿No es así? Así es. Obediencia Dios pide de nosotros. Es obediencia que pues a esta palabra, que obedezcamos. Dice, conocen la verdad los hace libres. ¿Quién es un discípulo? El que es capaz de caminar en su palabra. Dice en el verso 28 y en el verso 29, que el 29 tiene que ver con el primer versículo. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Vivirán en la tierra que le di a sus antepasados, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Los libraré de todas sus impurezas. La promesa de Abraham es sobre cada uno de nosotros. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. La promesa de Abraham está sobre nosotros. La promesa de Abraham está sobre nosotros. Me decían, hablábamos de las cosas, los judíos sí que les gusta la plata. Y eso es una forma de idolatría. La avaricia es idolatría. Nosotros no nos movemos de acuerdo a eso porque sabemos que allí donde vamos ya todo está arreglado. Nuestra estadía por la eternidad ya está pagada. Mientras estemos aquí, el Señor prometió que íbamos a tener una vida en abundancia. Él lo prometió. Ninguno que deje tierras, se niegue a sí mismo, renuncie a ciertas cosas, ninguno va a pasar sin recompensa. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan? 100. ¿En dónde? ¿Allá o acá? Acá. Eso es otra ley. Muchachos, jóvenes, esto es otra ley. Esta es otra ley. Esta es otra ley. Si tú te has negado a ciertas cosas por caminar con Él, en esta tierra tú lo vas a recibir. Amén. Allá de eternidad, pero en esta tierra 100 veces más. 100. Entonces dice que no vamos a pasar hambre. Luego dice, multiplicar el fruto de sus árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Hay gente que ha visto lo que nos ha pasado. Hay gente que ha mirado y ha observado. Pero el Señor hoy dice que Él es el que borra esa deshonra. Él borra esa deshonra. Dice Jeremías 17, 7 al 8, lo siguiente. Jeremías lo sabe expresar a través del Espíritu en esta palabra. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito eres. Bendito eres cuando tú pones tu confianza en Él, en Dios. Será como un árbol. Es que miren que el Señor todo el tiempo nos ha venido hablando de lo mismo. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Amén y amén. Recibimos de parte de Dios esta palabra. La naturaleza es tan sabia y tan obediente. El árbol busca extender sus raíces hacia las aguas. Él busca. Él no se queda, él se queda. Él empieza, estoy seco acá. Si hay sequía, es seco acá. Pero las raíces las empieza a extender bajo la tierra para encontrar el agua. Él es inteligente y sabio para buscar de la fuente nutriente que le hace mantenerse en pie. Árboles que usted mira, 100, 200 años
son legendarios allá afuera, dándonos a usted y a mí una mayor predicación de lo que es obediencia y confianza en Dios. Vayan al parque y miren, párense frente a un árbol. No se puede mandar a abrazar los árboles, por favor. Eso lo hacen otras personas que ustedes me entienden. Pero párense frente a un árbol y miren todas esas heridas, todas esas grietas, todos esos procesos por el cual el árbol ha pasado 100, 200 años, hasta más años. Y cómo se mantiene erguido en pie, fuerte, 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 porque el madero, la madera lo sostiene, porque su raíz busca las aguas, y ese árbol a ti te va a predicar más que este sermón. Ese árbol te dice a ti, confía como yo confío en Dios. Es que lo han rayado, han puesto hasta letras de enamorados, han hecho hasta corazones y dibujos, y él dice, eso a mí no me toca, porque yo estoy en pie, porque confía tú también, confía. Ese árbol te va a predicar a ti un sermón sobre lo que es confianza en Dios. Míralo, mira cuán alto ha llegado, porque eso te predica a ti de la clase de Dios que sostiene la creación. Si sostiene la creación, amén. En el Salmo 9, 9 al 10 dice, ya estamos terminando, niños, perdón, jóvenes. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte. Miren, por favor, quédense con esta promesa. Quédense con estas promesas de parte del Señor. Dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre. El árbol conoce más el nombre de Dios. El pajarito conoce más el nombre de Dios. ¿Cómo así? Ay. En ti confían los que conocen tu nombre. Tú ves a una persona cuando confía, tú lo notas y tú te das cuenta de que el que confía en Dios es porque conoce a Dios. El árbol conoce a Dios, la creación lo conoce a Él, la creación todos los días le adora, todos los días buscan la luz del sol, las plantas crecen hacia la luz. Yo tuve una planta una vez y me pareció tan impactante en un apartamento muy pequeño. Mi mami me regaló esa planta y yo dije, esa planta se va a morir, no hay dónde, pero es de sombra, tranquila, pero aunque sea de sombra necesita agua y luz. Bueno, yo cumplía con darle agua, era mi parte de la mayordomía. Entonces dije, bueno, el Señor es el de la luz, pues pongámosla hacia la ventana para que la luz le dé. Y era un apartamento tan pequeño que habían cosas que tapaban la luz, y la planta empezó a crecer. ¡Uy, Dios mío, qué locura! Empezó a torcer hacia allá, a buscar. Y yo, Dios mío, hacia allá está la luz. Pues la planta empezó a crecer hacia la luz y se desvió hacia la luz y era pegada a la luz. Y esa planta, cuando mi mamá fue a verme un día a la casa, dijo, no puede ser, ¿qué le pasó a esto? ¿Es de verdad? Y la tocó. Y yo, sí, es de verdad. Es que la que yo tengo en mi casa nunca da flores, porque esta tenía 12 flores blancas. Y yo le dije, mamá, no sé. Simplemente cerca a la ventana la luz le dio y mira, 12 flores blancas. Ella las contó y pensaba que eran de mentiras, que yo se las había puesto de adorno. Porque la planta de ella nunca le había dado flores. Dije, ¿por qué dio flores? Y dije, yo no sé. Pero esa vez yo decía, Dios mío, hasta la planta te busco a ti. ¿Cuánto más? Allá era mi devocional por las mañanas, tirada ahí en esa alfombra, al pie de la planta, porque yo decía, si esta berraca pudo florecer buscando, yo tengo que buscar de Dios como sea su ayuda. Como sea, me humillo acá, porque a veces ni para el mercado ni para la comida, y como sea, ya de rodillas ganaba y conquistaba mis mercados y mi alimento y mi pago de servicios. Allí, en ese rinconcito, increíble. Ellos entienden, la creación entiende. Miren, acá lo dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás, nunca es jamás, abandonas
a los que te buscan. Salmo 9, 9 al 10, por favor, que esta palabra se les quede grabada, tatuada en lo profundo de su corazón, porque nunca Dios abandona a aquel que le busca a Él. Nunca el Señor abandona al que confía en Él. Confiemos, la base de toda relación. Ustedes me entienden. Si no hay confianza, no hay nada. Si no hay confianza en una relación, sea padres, hermanos, hijos, jefe, empleado, o pareja, lo que sea. Si no hay confianza, ustedes me van a dar la razón. No hay nada, ¿sí o no? Si no hay confianza, no hay nada. La base de toda relación es la confianza y el Señor hoy quiere que tú confíes en Él. Esta palabra es para ti. Y luego dice, se acordarán de su mala conducta, de sus acciones incorrectas, perversas, todo lo que dice, vergüenza por el pan. Nunca me cuenten su testimonio. Ay, yo era un parlanchín, yo era el alma de la fiesta, yo me emborraché. Miren, por favor, eso estuvo mal. Lo que hicimos estuvo mal. Eso no es motivo de... Hay gente que eso se le ilumina la cara cuando hablan de su pasado. Y ahora pues soy cristiano, vengo acá a la iglesia, y yo pues, sí, el Señor, así con una cara de frustración. Entonces yo digo, pues, ¿cómo así? Tu carne está allá y tu corazón está allá y tu carne acá, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque hay gente que cuando habla de lo que hizo en el pasado, se le prende el corazón y se le ilumina el rostro, su corazón todavía está allá. Y la carne en la iglesia con una cara de amargura, de limón, parece que los hubieran bautizado en vinagre, o en el jugo del zumo de limón. Amargados en la iglesia, súper bravos. Miren, por favor, vamos a recuperar el gozo porque nuestro odre es nuevo también. El vino es nuevo y el odre hoy es nuevo. Por eso estamos haciendo este ayuno. Por eso es que hemos hecho este ayuno. Dice, finalizando, esto no es porque ustedes se lo merezcan, entonces no crean que nosotros hemos merecido algo. Esto ha sido por pura gracia. ¿Cuántos quieren ese corazón y ese espíritu nuevo? Amén. Ay, Dios mío.